Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Hola y bienvenidos de nuevo aquí, a los Cuentos del Sabio. Un programa de divulgación histórica para ti. Un podcast con los temas más interesantes del pasado del hombre, para compartir conocimiento, para que juntos aprendamos a ver el pasado del hombre con una mirada distinta, cogiendo lo mejor para el futuro y desechando lo peor, pero sobre todo aprendiendo de aquellos errores, porque a veces, como en nuestra vida, es importante echar la vista atrás. Hoy llegamos al final del viaje porque terminamos de hablar del reino nazarí y lo hacemos con su esencia, porque hoy hablaremos de la filosofía, del arte y de la literatura. Una de las cosas que más me apasiona en esta vida es descubrir. Soy bastante curioso como para quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Y es que me encanta descubrir nuevos paisajes, me encanta conocer lugares donde nunca había estado, probar su gastronomía, probar sus vinos, caminar por sus calles y, si me apuras, curiosear a las personas y a sus costumbres. También me gusta descubrir a través de la lectura nuevos mundos, otras formas de pensar, otras formas de vivir la vida y un largo etcétera. Pero a veces me resulta más gratificante que descubrir, redescubrir, especialmente cuando creía que ya me había olvidado. Y es que creo que a todos nos ha pasado alguna vez que cuando llegamos a una cierta edad nos cambian las costumbres, nos cambian los hábitos por una sencilla razón, y es que nuestra vida también ha cambiado. Y es en ese momento, cuando uno ha madurado muchas cosas, que es cuando suceden cosas que te hacen recordar. Todos recordamos la primera vez que montamos en bici, o el primer amor, o recordamos aquellos interminables días de verano que disfrutabas con tus amigos y recordabas incluso cómo te aburrías con ellos. El no hacer nada es algo que a veces recuerdo con cariño, ¿no? Porque ¿quién pudiera hacer esto ahora? Recuerdo cómo me hacía sentir una película de aventuras en el cine, y cuando la vuelvo a ver ahora me vuelven a surgir esas mismas sensaciones, las mismas que me provocaba cuando la vi por primera vez. Redescubrir tu propio pasado, cuando este pasado era bueno, es una experiencia que te enseña. Aunque parezca que no, te enseña porque te hace ver aquellas cosas que dejaste de hacer y que eran buenas para ti. No quiero pecar de nostálgico porque no lo soy, pero creo que es bueno porque nos ayuda a reencontrarnos con nosotros. Lo cierto es que la historia que hoy os voy a contar
tiene algo de todo esto. Porque en la España medieval, como en Europa, se había perdido muchos tratados de la antigüedad. Los que quedaban estaban en manos de los monasterios, que la verdad hicieron una labor tremenda de copiar muchos de estos. Pero la difusión de la cultura, especialmente de gran parte de la filosofía, cayó en el olvido. Sin embargo, la expansión del Islam, en su afán ecléctico, supo absorber y recuperar gran parte del conocimiento antiguo para incorporarlo a su propia filosofía, y cuando el cristianismo y el Islam se miran de frente, Europa empieza a redescubrir su pasado. En este momento, la cultura se revitaliza, el pensamiento se mueve y las sociedades evolucionan. Porque muchas veces el mundo ya está inventado. Lo único que tenemos que hacer es desempolvar los libros, aprender con pasión y enseñar aquello que en su día cayó en el olvido o se prohibió. Empezamos. Empecemos hablando de la filosofía y el arte, y hay que hablarlo de una manera más o menos conjunta, porque ambas cosas están muy unidas, porque forman parte de un postulado metafísico religioso que es intrínseco en la cultura musulmana. En cuanto a la filosofía, estuvo muy influenciada por las enseñanzas de Averroes. Averroes es el famoso filósofo, médico, matemático y astrónomo de la época almorávide, quien dejó una estela de discípulos que cultivaron sus artes en Granada. La filosofía nazarí se vio influenciada por el neoplatonismo sufí y la vertiente aristotélica cultivada anteriormente en tierras del Al-Ándalus. Se enseñaba y se practicaba en las zahuiyas granadinas. Estas son las escuelas o los monasterios religiosos islámicos. Surgieron muchos filósofos que me voy a limitar simplemente a enumerarlos, porque hablar de su filosofía sería complicado y no es el objetivo del podcast, pero tenemos el caso de Ibn Tullus, que fue discípulo de Averroes, el místico Ibn Arabi de Murcia, también conocedor de Averroes y de la filosofía aristotélica, y otro personaje importante a la vez que un personaje controvertido fue Ibn Sabin de Murcia. Este fue acusado de heterodoxia. Luego tenemos el personaje más importante del siglo XIV, que es Ibn al-Hatib. De este hablaremos más tarde con el tema de la literatura, pero fue un gran amigo de Pedro I de Castilla y tuvo una producción filosófica importante. Finalmente tenemos la figura de Ibn Jaldús, quien además de ser un gran filósofo se convirtió en un excelente historiador. En cuanto al arte podemos hablar de mil cosas, porque realmente es la carta de presentación del Reino de Granada. Pero sobre todo representa la etapa final del arte hispano-musulmán. Recoge la tradición de experiencias anteriores en lo que atañe a las costumbres palaciegas, militares y religiosas, y también en lo que concierne a las artes decorativas y a las artes suntuarias. Hablemos un poco ahora de las construcciones más importantes.
La primera de ellas es la Alcazaba. La Alcazaba es un recinto militar y es la parte más antigua de la Alhambra. Fue residencia durante los primeros años de Muhammad I. Se entra a pie desde la Torre del Homenaje. Después de atravesar un portón se llega a la Plaza de Armas, destinado a paradas militares en tiempos de paz o para establecer la defensa en tiempos de guerra. Pero la Alcazaba era un área residencial para la guarnición de élite del sultán. Otra de las construcciones emblemáticas fue el Generalife. Fue el palacio de reposo de los sultanes nazaríes. Fue concebida como una villa rural donde se integraban jardines ornamentales, huertos y una arquitectura bellísima. Se sitúa en las afueras de las murallas de la Alhambra, en la ladera del Cerro del Sol, y además de lugar de descanso, se utilizó como explotación agrícola. El Palacio de los Leones. Este edificio fue construido para albergar al rey y a su familia. En el centro lo agrupa el famoso Patio de los Leones, del que hablaremos en un podcast aparte porque pues requiere de una atención especial por su misterio, por su belleza y por toda la historia que lleva dentro. Y alrededor de este Patio de los Leones están las salas mocárabes, la sala de los abencerrajes, la sala de los reyes y la de las dos hermanas y el mirador de Lindaraja. Es en definitiva una alegoría al paraíso musulmán donde reina la absoluta armonía. Por último, tenemos que hablar de las artes aplicadas, porque aparte de la arquitectura, este tipo de artes menores, por decirlo de alguna manera, era el complemento indispensable de todo el tejido artístico de Granada, sobre todo en cuanto a lo que se refiere a la artesanía. Dominaban como nadie la cerámica, trabajaban muy bien el metal, eran grandes orfebres. Ejemplos de todo esto son los jarrones de la Alhambra, la lámpara de bronce o la misma espada de Boabdil. Ahora hablaremos de la literatura. A pesar del extraordinario empuje de la cultura y el arte en el reino nazarí, en particular la literatura, tanto en prosa como en verso, ha sido calificada de decadentes, de no aportar ninguna novedad. Ha quedado atrás, y eso sí es verdad, las joyas literarias de la época de Taifas. Pero esto no significa que no hubiera poetas que escribieran sus versos y que recopilaran la de sus antecesores. Había un esfuerzo muy grande de conservar la cultura de un reino que estaba destinado a desaparecer. Existen 3 etapas de la literatura nazarí. La primera de estas etapas es en el siglo XIII, en época de Muhammad I y II, y se caracteriza por una gran influencia castellana en cuanto a sus modas, a sus costumbres y a sus modos de vestir. La segunda etapa es la del siglo XIV, de la que hablaré con más detenimiento porque es la más importante. Luego está la tercera y última etapa, que es la del siglo XV. Es una etapa que se caracteriza por la influencia oriental de los meriníes norteafricanos, que se deja sentir en todas partes, no solo en la literatura, también llegó a cambiar el aspecto externo de las ciudades. Pues bien, vamos ahora a centrarnos en esta segunda etapa del siglo XIV.
En esta época podemos señalar 3 tendencias literarias. En primer lugar, el amor extraordinario a su lengua, que manejan con sorprendente soltura. Hay poemas de admirable musicalidad, aunque unos eran más bellos y otros eran más mediocres. Contrariamente, otros poetas cultivaron el género nómico. Es un género de poesía que consiste en un conjunto de máximas propuestas en versos como auxilio a la memoria. Pertenece a la familia de la literatura sapiencial, que expresa verdades generales sobre el mundo. Otra característica de este tiempo es la recopilación de datos, de noticias, de poemas para que no se pierdan. Aparte de todo esto, existió un grupo de poetas almerienses que forman un mundo aparte y que se dedicaron a la mística, dedicaban alabanzas a Dios y al profeta y se refugian en su tierra de Almería, en su tierra seca, árida, desértica, muy parecida a las tierras norteafricanas. En cuanto a los personajes importantes, el primero de ellos y el gran coloso de las letras en esta época fue Ibn al-Khatib, del que ya hemos hablado como filósofo también. Este personaje cultivó diversas ramas del saber, fue muy activo en la política, colaboró con Muhammad V y pronto esto le provocó ser víctima de odios, de envidias y de rencores. De hecho, murió estrangulado en prisión. A pesar de todo su bagaje político, le dio tiempo para cultivar la historia, la poesía, la medicina, el derecho, incluso la mística, además de escribir relatos de viajes. Eso sí, utilizaba un lenguaje artificioso y bastante complicado. Su obra principal fue Hijata, que habla de la historia de Granada y de la historia de sus gentes, y es por lo tanto una fuente histórica de primera mano. Otro importante personaje de la literatura fue Ibn Zamrak, que fue discípulo del anterior. Compuso panegíricos al monarca, escribió muasajas, que son poemas que terminan en una jarcha en mozárabe o en árabe coloquial. Al igual que su predecesor, también murió asesinado. Recogiendo todo lo que hemos hablado de forma muy sintética, podemos sacar distintas conclusiones. El ambiente cultural era un hervidero de filósofos, de poetas y de artesanos que dieron lo mejor de sí mismos para expresar la esencia del último reducto del Islam en la península. De alguna manera se esforzaron por ennoblecer el pequeño reino frente a la destrucción total de su cultura. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque lo mejor del ser humano siempre aparece cuando éste vive en sus horas bajas. De hecho, Granada era ese pez pequeño esperando a ser devorado por el pez grande, y por eso se le llenó de belleza, se le rodeó de gloria y se le mimó su lengua. La bandera de la cultura, el sentimiento de pertenencia a algo más grande, convirtió a Granada en una perla dentro del océano.
draußen sehe Leere, bin allein. Kann es nicht glauben, mal die Werte bleiben klein. Ist schwer in dieser Zeit, wo sind die Liebsten plötzlich. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Y si queréis poneros en contacto conmigo, podéis hacerlo a través de Instagram como fer.pod o en Twitter como fermerpodcast. Y como siempre os digo, gracias por dedicar vuestro tiempo y prestar toda vuestra atención. Que en estos días que corren, donde lo inmediato se impone a la reflexión, es un regalo muy grande que me hacéis. Un saludo y hasta el próximo podcast. Doch ich finde leider nichts. Mein Herz ist blutet, es durchdringt mich wie ein Stich. Corona hier, Corona da. Sah sie nicht mehr und das über einen Monat lang. Ich wünschte, alles wäre wieder normal. Ich denke daran, jeder käme wieder klar. Die Wärme, die mal war, ist so eisig jetzt. Jeder hat sein Lächeln mit der Zeit versetzt. Ich möchte raus hier, raus aus diesem Schauspiel. Ich möchte leben, möchte kämpfen wie ein Raubtier. Seh deine Augen jeden Tag nur noch auf FaceTime. Schlaf alleine ein, denn draußen geht nichts mehr bei Late Night. Es tut so weh zuzusehen, wie alles vergeht. Ich seh, das Problem hat das ganze System. Fühlt sich an, als kenn ich meine Liebsten kaum. Ich hoffe, ich wache aus diesem Traum bald wieder auf. Sing dir ein Lied, ich hoffe, es kommt an. Ist schon lange her, dass ich dein Lächeln fand. Ich bin verliebt, doch ich zeig es kaum. Denn unsere Beziehung ist wie angebaut. Sing dir ein Lied, ich hoffe, es kommt an. Haben dieser Krise schon viel Stress verdacht. Ich bin verliebt und das weißt du auch. Doch wir hätten beide noch ein